El capítulo de Estado regional. Este capítulo me parece que es el mejor logrado, con lejos, en la propuesta. ¿Por qué creo que es tan positivo? Se compatibiliza, de manera que me parece muy bien lograda, como digo, resguardar el carácter unitario, resguardar la indivisibilidad del Estado, junto con recoger anhelos regionalistas que han sido largamente postergados y para quienes residimos en regiones muy importantes. Hace poco me tocó participar en el lanzamiento de un libro de Egon Montesinos, Santiago no Chile, y veíamos cómo todas las propuestas que han hecho los regionalistas se recogen precisamente en el texto constitucional. Por mencionar un ejemplo, porque sería bastante largo, por mencionar un ejemplo, las asambleas regionales, que van más allá de los actuales cores, consejos regionales, que venían postergándose desde 1925, que se dijo habrá asambleas regionales y nunca las hubo hasta que esa disposición desapareció del texto constitucional. Pero esta está muy lejos de un sistema federal. No apunta a eso, es un Estado unitario, se resguarda la indivisibilidad, se resguarda que el Estado sea unitario, junto con dar mayor espacio de acción a los niveles local y regional, con competencias claras, definidas, para evitar el choque de competencias entre un nivel y otro. Eso se hace con el principio de subsidiariedad vertical. No se le llama así porque la verdad es que la palabra lamentablemente tiene mala prensa estos días, pero la verdad es que se recoge y es un principio que permitió estructurar lo que es el funcionamiento de los países europeos hoy día, cómo se estructura lo que cabe al nivel de la Unidad Europea, al nivel del Estado, al nivel de las regiones, al nivel de las comunas o localidades en base a este principio. Se privilegia el nivel más cercano al ciudadano. Si algo se puede resolver a nivel local, se resuelve a nivel local. Si no, vamos escalando a nivel regional, nacional o incluso comunitario. En la propuesta, la competencia residual, es decir, cuando nadie se puede hacer cargo o cuando no está definido, queda en el nivel central, porque el nivel central es el que tiene mayor herramienta, mayores capacidades de actuar, pero partiendo por el nivel local. De hecho, es interesante que el capítulo parte regulando la comuna, parte de abajo hacia arriba, se regulan las comunas y luego las regiones. Las provincias prácticamente no se dice nada, pero se parte entonces de lo más cercano al ciudadano, respetando el principio de no tutela, respetando que no hay una relación jerárquica. Existe la posibilidad a nivel comunal de tener distintos tipos de regulaciones comunales, lo que es muy positivo. Se aplica actualmente el mismo molde a todas las comunas. La común, por poner algunos ejemplos, las comunas de Las Condes, de La Florida, Puente Alto, que son inmensas, tienen la misma estructura de comunas muy pequeñas en el extremo austral, por ejemplo, la comuna de Primavera, la comuna de Porvenir, que tienen muy poca población, tienen la misma estructura y obviamente les cuesta encontrar a las personas para poder llenar la estructura que debieran tener según la ley. Se contempla un consejo de alcaldesas y alcaldes que permite coordinar a estas autoridades. A nivel regional también se contempla un consejo de gobernadores y gobernadoras. Ahora, lamentable y curiosamente ese consejo es presidido por el presidente o presidenta de la República. Entonces se descentraliza, pero hay algunas cuestiones que el Estado regional parece querer, o sea, el Estado central parece querer resguardarse y guardarse para sí, que ya voy a volver sobre eso al final. Se establece como principio el mecanismo de solidaridad, pero no solamente como un principio, sino que con compensaciones claras entre las regiones con mayores recursos deben ir en apoyo de las regiones que tengan menos recursos. Se garantiza un manejo presupuestario con responsabilidad fiscal. Esta cuestión también ha sido muy debatida. ¿Cómo es posible que los entes regionales tengan la capacidad de endeudarse? Bueno, eso se hizo con mucho cuidado, con muchos resguardos, siguiendo los estándares internacionales. El endeudamiento no es para cubrir gastos ordinarios, no se puede pedir un préstamo, por ejemplo, para pagar deuda. El endeudamiento es para inversiones, solamente para inversiones y con una serie, como digo, de resguardos que permiten que sea un endeudamiento serio, sostenible. Quizás es necesario afinar cómo se articulan los distintos niveles. Hay muchos niveles de autonomías. Está la
comuna autónoma, la región autónoma, los territorios especiales, las autonomías territoriales indígenas, que eso puede entrar en choque mientras no se definan bien cuáles son los ámbitos de competencia de cada uno. Ahí hay un tema al que poner atención. Las entidades territoriales, comunas, regiones, se crean por ley con criterios claros. Para establecer una entidad territorial se deben considerar antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos. Es decir, por primera vez va a haber una mirada desde lo local, desde la comuna, desde la región para la creación de las mismas. No se crean, como ha sido hasta ahora, por una necesidad del nivel central, ¿no? ¿Por qué se crean ahora las comunas, las regiones? Para administrar mejor el poder desde arriba. Estos criterios miran desde abajo. Es interesante que se contemple un mecanismo, llamémoslo un mecanismo express, para crear dos regiones, que son la región de Chiloé y la región de Aconcagua. En las disposiciones transitorias se establece la realización de un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie si quiere o no quiere la creación de estas regiones, la ciudadanía que habita precisamente estas regiones. Pero no es cualquier región, son dos regiones que tienen una tradición histórica larguísima. Chiloé tiene características muy distintas al resto de la región de los lagos donde se inserta actualmente, y Aconcagua muy distinta a Valparaíso, que es donde se inserta actualmente. Son provincias, pero que tienen características culturales, económicas, geográficas incluso, para ser consideradas como regiones. Por tanto, es interesante que se establezca un mecanismo para ello. Sin embargo, hay algunos peligros a los que poner atención. Decía que, a pesar de todos estos avances en darle importancia a las regiones, el nivel central siempre tiene una manera de ir apretando, de ir quitando estas atribuciones que se van de otro modo entregando. ¿Cuáles son estas cuestiones a las que hay que poner atención? Uno, mirando exclusivamente el nivel central, lo que es el juego entre Congreso de Diputados, Diputadas y Cámara de las Regiones. Al desaparecer el Senado, las regiones claramente pierden. El Senado es el lugar donde las regiones tienen relevancia del nivel nacional, donde pueden incidir en cuestiones de nivel nacional, en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Por tanto, va a desaparecer el Senado, se va a reemplazar por la Cámara de las Regiones, sí, pero Cámara de las Regiones que no es un contrapeso suficiente a todas las atribuciones que va a tener el Congreso de Diputados y Diputadas. En ese sentido, en este juego de poder nacional, las regiones pierden. Hay que considerar además que la fecha de las elecciones regionales es un año antes de las elecciones nacionales. Se van a elegir los miembros de las asambleas regionales, los miembros de la Cámara Territorial, los alcaldes, las alcaldesas, los miembros de los consejos municipales, etc. Todas las elecciones de carácter local un año antes de las elecciones nacionales, lo que es igual que ahora. Eso no se corrige. ¿Y cuál es el problema? Que sea igual que ahora, que esas elecciones se tiñen con lo nacional. Un año antes ya estamos pensando en las elecciones presidenciales. Entonces, si bien son elecciones locales de alguna manera presidencializadas o nacionalizadas por las cuestiones y las prioridades que se discuten. Eso que se podría haber corregido no se hizo, y eso puede ir en desmedro de la relevancia de lo local, de lo regional. Al ser en la misma fecha se confunden también los niveles. La discusión, como digo, para elegir a los miembros de la Cámara de las Regiones, que inciden en cuestiones nacionales, no solamente regionales, lamentablemente no son todas las cuestiones nacionales, pero inciden en algunas cuestiones nacionales, se va a elegir junto con la elección territorial, con la elección regional, comunal. Eso hace luego que se confundan los niveles. Además, estos representantes en la Cámara de las Regiones deben rendir cuenta a la Asamblea Regional, nuevamente confundiendo el rol. La Asamblea Regional puede presentar proyectos de ley, tiene iniciativa de ley, ante el Poder Legislativo. Nuevamente se confunde el rol. Entonces, esto entiendo que es la intención de darle mayor poder a las regiones, pero al confundir el rol puede jugar en contra. Y se le quita relevancia a lo propiamente regional cuando estas entidades regionales tienen que participar en el nivel nacional, que eso es más propio de un Estado federal más que de un Estado regional desde el punto de vista teórico. Otra cuestión preocupante para la importancia de las regiones
es que se mantiene la designación de los seremi. No se les llama así, pero se mantiene la facultad presidencial de nombrar representantes de los ministerios en las regiones. Ahora, una última cuestión, las provincias. Las provincias prácticamente desaparecen, se regula en detalle. Las comunas, con el apellido de autónoma, la comuna autónoma, se regula la región autónoma y las regiones se dedican 2 líneas, prácticamente nada. Ahora, ¿por qué se mantuvieron? Porque ese puede ser el espacio para que el presidente de la República designe sus representantes. Desaparecen los delegados presidenciales regionales, no se dice nada de lo provincial, pero ahí puede crearse, porque no hay órganos provinciales. Entonces, existe la provincia, pero no hay nadie en la provincia, y ahí está el espacio entonces para que pueda intervenir desde el nivel central. Eso habrá que ver cómo lo resuelve la ley, pero hay que poner atención porque las regiones, las provincias quedaron reguladas, o quedaron mencionadas, ni siquiera reguladas, quedaron mencionadas por esa razón.